Un resumen de la enseñanza especial dada hoy, el 21 de diciembre del año 2021, sobre la importancia de la santidad. No seas engañado por la cultura navideña del mundo. Los dos poderosos profetas del Señor. Bueno, bendecido pueblo, yo sé que faltan 10 minutos para las 2 p.m. del tiempo del este de África. Y en este momento entiendo que hay muchas festividades ocurriendo por toda la tierra. La gente se está preparando para grandes celebraciones de Navidad, reuniones familiares, comiendo pavo, pollo, cordero, lo que sea. Es un tiempo cuando yo sé que es muy fácil que la gente se aleje del camino de la salvación, porque es el momento cuando el mundo peca más. Es el tiempo cuando, si el Mesías llega, muchos cristianos van a encontrar que no han entrado, que han sido dejados atrás. ¿Por qué? Porque son atrapados. Son atrapados en la euforia del momento. Mucha gente ha malentendido, mucha bebida de alcohol, la gente ha malentendido este tiempo. Yo recuerdo una vez cuando estaba en Seguro Island, en la isla Seguro, estaba siendo transportado el día de Navidad. El Señor me hizo dormir en el carro y por voz dijo, si tú quisieras que Cristo llegara, incluso hoy, yo lo puedo traer hoy. Y yo me desperté y yo estaba muy asombrado en ese día de Navidad en la carretera. Yo dije, wow. Pero si el Señor llega en la Navidad, muchos cristianos también van a ser asombrados, sorprendidos, porque este es el tiempo cuando han ido a una fiesta, han probado un poquito de vino allí, se han emborrachado, han entrado al pecado. Muchas cosas los atraen. Por eso hoy quiero hablar sobre la santidad en este tiempo, en la vida cristiana, durante este tiempo, durante esta temporada. Nuevamente, la santidad en la vida cristiana en esta temporada. La Biblia es muy clara en el libro de Levítico 19. Versículo 2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, incluso en las oficinas ahora, toda compañía tiene cada organización, cada compañía lleva a cabo una fiesta y se reúnen después de del trabajo y ves cómo se visten en esos lugares, y en esos lugares hay alcohol, hay mucha euforia e inmoralidad y muchos se pierden en eso. Por eso yo pensé que era importante venir a decirles, para acordarles que este es un tiempo cuando verdaderamente deben haber subrayado en sus vidas que las consecuencias del pecado son terribles, que el pecado es terrible. Las consecuencias del pecado son terribles porque se envió al Mesías a morir por ti. Pero vamos a hablar de santidad personal mientras esperan la venida del Mesías. Menengai 4 está lista. Mucho movimiento aquí. Los obispos están haciendo mucho trabajo para prepararse para ustedes. Versículo 2 de Levítico 19. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Esto es muy poderoso entonces, porque el Señor ordena la santidad. El Señor está dando una orden que la gente debe ser santa. Entiendes rápidamente que incluso el llamado cristiano, para ser nacido de nuevo, para ser cristiano, es santo. El Señor aquí ordena la santidad. Entonces, nuevamente, si vas a otras escrituras, en el libro
de Primera de Pedro. First Peter, if you turn with me there, chapter 1. Si vas conmigo al capítulo 1 de Primera de Pedro, First Peter chapter 1, I'm reading 15 estoy leyendo versículos and 15 16. It y says, 16 y dice lo siguiente, from verse 13, empezando en el versículo with 13. mind that are alert Por and tanto, fully ceñid sober, los lomos de saying vuestro that the entendimiento, Lord is defining sed for us sobrios. El what Señor it está means to be definiendo born lo que again, quiere decir, lo que follower significa of ser Christ. nacido de And nuevo, he's saying at the center seguidor of de it Cristo. is the Dice que holiness en of el the Lord. centro de todo está la You santidad del must Señor. be holy. Tienes que ser santo. The salvation La Jesus paid salvación for was que that we Jesús may now be pagó most es para que holy, seamos ahora to change our lives, live a life that hechos is santos, transformed, que vivamos una and vida that holiness transformada. is a Y esa reflection santidad of es the el reflejo regeneration de la of our hearts, of the heart of the la church, of regeneración your heart. de nuestro corazón, del First corazón de Peter la chapter 1, iglesia, again de I'm reading 13 su to 15, it says, corazón. therefore with Nuevamente minds that are 13 de alert and Primera de sober, Pedro set your 1. hope on the grace Por to tanto, be ceñid los brought lomos de to you vuestro when Jesus entendimiento, sed Christ is sobrios y revealed esperad por in his completo en la coming. gracia que os traerá cuando Jesucristo And sea then verse manifestado. 14, as obedient Versículo children, do not 14 dice, conform to the como evil hijos desires you had when you obedientes, lived in no os ignorance, conforméis a los but just deseos as que he who antes called tenías you estando is en vuestra holy. ignorancia, So be holy sino in como aquel all que os you llamó do, es not santo, in sed some or in también part, vosotros but santos in en all toda you vuestra do. manera de vivir. For it is written, be Porque holy escrito because está, I sed am holy. santos porque yo soy Again, santo. another occasion at which the Lord comes out very vividly clear El Señor aquí lo deja that muy claro your que life as a Christian tu vida is como supposed to cristiano gravitate está around the supuesta a holiness of God. gravitar alrededor You de are la supposed to santidad be de holy. Dios. Está supuesto a ser Holy and santo righteous, y in other justo, words, viviendo living en in pureza, purity, en otras palabras, living in absolute viviendo en purity, pureza absoluta, honoring God with your life, viviendo una living vida a life de of pureza purity in en la Christian salvación salvation. cristiana. And that's why if Si you go to the vamos book of al Matthew libro chapter de 5, Mateo verse 8, it says, 5, 8, it says, blessed, these are the beatitudes. It says, blessed are the pure bienaventurados in los de heart, limpio corazón, porque for ellos they verán a will Dios. see Dice God. que la santidad es So the central. Lord is Mateo saying that 5, 8 holiness is so central te enseña because cómo holiness obedecer is what los teaches mandamientos de you Dios, la how to santidad. obey Déjame the ponerlo mejor. command of God. La santidad Let trae me esta put it better. pureza en It says justicia. Y holiness es por brings eso que el Señor purity dice que seas santo and righteousness. porque yo soy santo. And that's why the Lord said, Escrito be está, holy sed for I am santos holy. porque yo soy santo. What did he mean by that? ¿Qué quiere decir cuando dice By eso? that, El the Lord Señor meant that he has quiere set decir up a que Él command. nos He ha has ordenado commanded a us to follow him, seguirle a Él para to ser be como like Él. him. If Si you have a miras al family and you padre look de at una the father familia y and a the los children, hijos, you'll ves always see una semblance. similitud. Ves que los You hijos see se that the parecen children look más more al padre. like the father. Nos está diciendo So he's telling us que also la about the identidad de la identity of the familia heavenly family to which we have been del adopted. cielo a la cual And so somos that's why he set up a adoptadas standard saying, so es be sed holy, santo for porque I yo soy am holy. santo. Meaning I'm setting for you the standard El for estándar de la salvation is holiness, salvación es la so you santidad. also be holy. Because Porque I'm yo soy holy, you santo, must also tienen be holy. ustedes que ser santo. So that Esa is es la the medida. measure, the filling in, there was a Cuando gap. Jesús When Jesus llegó, came, then he Él filled los selló. everybody in, the Él church in, so to trajo the a todos a measure la to the altura que holiness podamos medir of a la God. altura de So it's a Dios, a la command. santidad. Therefore, it's a command. It's Es not una something orden, for no other es people and not you. algo In other countries, opcional not que es you para develop, uno other y no people para el of otro. the developing world and not developed. It's Es for para all that are todos, no born again. importa si es el mundo And desarrollado how o to no. obey that command of Y being holy. obedecer esa orden de ser He says santo it's es so tan key clave, because essentially when he gives that command, porque cuando Él, en la the Lord conversación, is cuando Él da describing what it esa calls orden, for you to live a Él te Christian explica lo salvation of the que cross. necesitas para vivir ese estándar cristiano. Y And he's dice que saying that personal holiness is what he is referring to. Not Él se refiere you as a a la person, santidad, to make sure that during this time of the year, especialmente en este you have tiempo your del guards año, on, que you have your defenses on, tengan sus to defensas secure your holiness, personal holiness. en pie para Because you will asegurar never tu stand in a group and santidad. say, Lord, you see, I Porque started to nunca sin vas a because we went to a pararte Christmas en un party grupo para and dar la some men explicación que fuiste a una carried me from fiesta there, y or some men did what, or some y women did unas what. mujeres hicieron We esto, were a hombres church, hicieron we were a aquello, church, but so and so brought alguien sweet wine. trajo What? vino a la No, iglesia, it's personal pero holiness. no es así. Esto es So una he's saying santidad how to personal. obey
this command, cómo obedecer esta the orden command que Él which sets the trae, standard, que establece el that estándar, salvation is holy. que la And then salvación, also he says, you el centro de la have to obey. salvación es That's la the standard santidad. he has set for Tienes que salvation. obedecer That's why Jesus came. So that para este estándar de as much as salvación. he Por is eso holy, Jesús so we llegó, too may be holy, para que sean santos so we como can Él es be his santo. children. So that command Esa to be orden holy, para just ser as he who told you santo, is holy, so be holy. de It ser describes santo what it como calls yo for soy you to santo, live the life of a Christian believer, para que vivas una the vida life del of Christian salvation of creyente the cross of Jesus. cristiano, que And it's vivas all about personal holiness, la vida de acuerdo which a is la very central. salvación de la cruz. And the process El of that proceso de esa holiness, the Lord santidad essentially saying, set apart. es ser apartado, He's setting you te está apart, separating separando, you. So he's asking you to apartando. live a separated life, Tienes que vivir una vida separada, especially at this time, especialmente durante when este the tiempo, devil is all over trying to cuando el entrap diablo está por todo tratando de you. atraparte. Christmas party, celebration, Celebración it aquí starts y like allá. a party, an office Empieza party. como It ends up in a bar. una, It ends up una where? fiesta en tu You see, but oficina, he's saying personal pero holiness. dice You have que to raise your defenses up tienes and que be set apart. levantar You have to tus learn to separate yourself defensas at this time. durante este tiempo At this time when para they tu are those salvación office parties, personal. this when you Es say, cuando no, tú excuse dices, me, but no, I'm disculpe, headed yo back. voy para Yes, I casa, have a Bible study, or I need to take care of my yo family. tengo que cuidar a mi familia. And then the next day Y when al you día come, hear the story, siguiente so and so got llegas so drunk, y escuchas he had to be todas carried las for so and historias so, de and so que and so, what fulano was de that? I can't tal believe se she was emborrachó, better tuvieron que yesterday. cargarlo, She has been so reserved. How come? I thought she was born again. You know, y so you piensas hear que ella stories, era but nacida de he's nuevo, asking pero you mira lo que to le ocurrió. understand that when he says, Dice, be sé holy, for santo I como am yo soy holy, santo. he's essentially Esencialmente describing what describe it takes lo que for you to live se a necesita para Christian que vivas salvation una salvación of the cross, cristiana that de you la live the cruz, cross, the Christian la salvation of the cross. salvación cristiana And he says en la the cruz. personal holiness La is calling salvación you to, personal a la cual Él and te that the llama central theme should be the debe ser core el of your centro de belief tu in creencia Jesus. en The Jesús. holiness La you did not santidad afford, but he purchased for que you. Él compró por ti. And so he's saying Está you must be diciendo set que apart tienes que and ser separated, apartado y separado so that you always para que observe moral observes uprightness, even in that la office, or in the matatu, rectitud or in this time, moral, and ethical incluso conduct en that donde has quiera que estés. integrity. That is Esa upright. conducta que es That is what he's calling for recta. in this scripture, 1 Peter Eso es lo que dice en chapter 1, primera 15 to 16, de Hebrews Pedro, 12, 14, Hebreos Leviticus 12, 19, verse 2. 14, Levítico, He is in Matthew 5, Mateo 8. He's 5, 8. calling you to personal Está holiness, llamándote a life that a is la vida morally moral upright and ethically upright. que es And recta he's saying that God's éticamente, holiness is a moralmente. standard before us, the church. Ha puesto un In order estándar that we may moral calibrate our para que lives and podamos become calibrar holy, nuestra just vida as He y convertirnos is holy. santos como Él es santo. And so, if Entonces, you look back in the Old Testament, you see the Ten Commandments. si ves los The 10 Lord mandamientos, el used Señor that Ten Commandments to help los dio para them ayudarles calibrate their lives a que towards ellos Him, calibraran to be as su He vida is. para que sean como Don't Él do es. this, don't do this, don't do No that. hagas esto, no hagas lo The otro. Ten Los 10 mandamientos. If you Si look miras at the Old al Testament, Antiguo Testamento, the Ten los 10 Commandments is your mandamientos perfect es example tu of ejemplo God perfecto trying de to bring Dios His people tratando back de into holiness, regresar a la gente a la to be like santidad, a Him. ser como Él. That is now Esa es, before Jesus eso comes. es ahora antes de que Jesús But venga. you see, it is those Pero 10 son esos 10 commandments that mandamientos alert que te you. They alertan make you aware of what sin is, what sobre lo constitutes que sin, what you cannot do, constituye el what you pecado, shouldn't lo do. que no Even debes today, hacer. even Incluso today when you're hoy in the grace, you must use debes the usar 10 los 10 commandments mandamientos to help para you know what ayudarte, is para sin saber lo que and es what pecado is y lo que not, no es and pecado, what you y can lo do que and what puedes you hacer cannot. o lo que no puedes hacer. Por eso, And that's why en in 1 primera Peter de chapter 1, Pedro verse 14, 1, it says, versículo 14 as dice, obedient children, do como not hijos conform to the evil obedientes, no os desires that you conforméis lived a in los before. deseos que antes Meaning, tenías use estando the en vuestra holiness of God that ignorancia. Jesus brought in the grace to Usa calibrate la your life. gracia para calibrar tu Many vida. Christians today live Muchos as though when cristianos Jesus viven came, hoy the Lord threw holiness como out que through the cuando window. Jesús llegó, That's not Él true. echó afuera la The santidad. more Eso no es holy cierto. the church should Debe be, ser because aún now más it's not the santa la blood of iglesia, lambs or the blood of animals porque or no fue heifers of calves, sangre de but animales, now the blood of bulls, but the blood of the sino Son que of the fue la living God sangre del himself. Dios vivo. That is pretty serious. Eso es serio, bendecido That's a pueblo. very serious Es thing. muy And that's why in serio. Hebrews chapter 12 verse 1 it says, therefore since you are Por surrounded by eso such a en el great libro de cloud of Hebreos witnesses, capítulo 12, let versículo 1 us dice, throw
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, está diciendo que tiene que haber una diferencia, una distinción entre el cristiano nacido de nuevo creyente. A esta hora, cuando hay tanto pecado en las oficinas, en el mercado, en el mundo, pero ustedes están siendo llamados para vivir una vida santa, así como Él que los llamó es santo, ustedes también sean santos. Es una orden. Dice que estableció un estándar para la salvación, para aquellos que le pertenecen a Él en el reino de los cielos, que ellos serán santos. Tienen que medir para que la gracia dentro de ustedes no sea abusada y que el Espíritu Santo te facilite para alcanzar esa santidad. Eso es lo que está diciendo aquí, que hay gente mirando. Tienes que ser apartado. La santidad realmente es Dios atrayendo a la iglesia para que viva una vida libre de pecado. Libre de pecado, la libertad del pecado, la libertad del pecado. Y si miras la vida del hombre, verdaderamente esa libertad del pecado, eso es lo que Jesús trajo. Esa es la verdadera, el significado de la santidad. Vivir libre del pecado, porque no quieres quedarte, no quieres irte al infierno, para nada. Tenemos que sostener el poder de su sangre. Mira al hombre antes de que sea limpio. Mira su corazón. Libro de Marcos, capítulo 7. Estoy leyendo capítulo 7, versículo 20, dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas, todas estas maldades, versículo 23, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El Señor está diciendo que este es el tiempo del año en el calendario de la iglesia, en la vida de la iglesia, cuando deben asegurarse que el poder purificador de la sangre de Jesucristo, que ya te ha limpiado de todo esto y que tu corazón ha sido regenerado, entonces debe de resplandecer de ti la santidad de Dios. Así como Él que te llamó es santo, seas santo también. El cristiano, cuando es santo, se puede ver, puedes ver que realmente aman al Señor. Todo escándalo a un lado, todo lo que puede dañarlos, no participan. Cuando un cristiano es santo, tienen el celo, aman a Dios, viven para complacerle a Dios a todo tiempo, viven una vida transparente, una vida de integridad, de dominio propio, viven en humildad. Y sabemos que en el libro de Isaías 66, el versículo 1 al 3, dice, este es al que yo estimo, con este yo voy a estar en mi lugar altísimo, el que es humilde de espíritu, es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Los puedes ver cuando son santos, tiemblan a su palabra, a la palabra de Dios. No son arrogantes para nada. Alguna de esa arrogancia que ves en la iglesia te dice que no son santos, que no están de camino al cielo. Él dice que la santidad promueve el cuidado, te permite tener discernimiento. Entonces, eso te da la advertencia. Cuando ves algo que no está correcto, lo sabes, que es pecado. Ya
Si estás de compras en el centro o estás en la casa o en la oficina, es una santidad que inculcas en tu corazón y te va a ayudar a establecer esas advertencias y ese discernimiento. Te ayuda a escoger, a hacer buenas elecciones para no corrompir tu salvación. Te protege de la corrupción y evita que te tropieces. Realmente te ayuda a evitar caerte en tu salvación cristiana. Eso te va a ayudar entonces y vas a vivir una vida libre, totalmente libre de culpabilidad. ¿Por qué? Porque la santidad siempre va a alumbrar lo que es pecado para ustedes, lo que es error, lo que es pecado, para que puedan evitarlo. Entonces, este es un tiempo muy poderoso donde la iglesia necesita examinarse a sí misma de una manera muy interesante y muy seria para poder entender y decir, pero es que el Señor mismo ha llamado a la iglesia a la santidad y ha dado la provisión de todo para facilitarnos, habilitarnos a vivir una vida santa. Y al terminar quiero leer del libro de Tito, capítulo 2, versículo 11, que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Entienden ahora? Vivir esa vida en esta generación podrida. Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El Señor le ha facilitado a la iglesia. Cuando dice, sed santo como yo soy santo, ese es el estándar que el Señor estableció para la iglesia. Si miras a la iglesia de hoy, cómo camina sin santidad, la inmoralidad, se mezclan con el mundo, los pastores y las ovejas igual, puedes ver que no han entendido realmente el mandamiento, la orden que Dios estableció para la salvación de la gracia. Dice, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y sin embargo, Jesús vino para que todos pudiéramos ver a Dios. Si hay algo que el Señor Jesucristo trajo, es la santidad de Dios, para que pudiéramos cumplir con Él. Así como yo soy santo, sed santos en todo lo que hagan. Que el Señor les bendiga mientras continúan preparándose para sus festividades y en sus oficinas, en sus lugares de trabajo, en el poderoso nombre de Jesús. Y recuerden que el Mesías viene, y el que quiera recibir al Señor y regresar a la santidad, tal vez estás en esa oficina y toda la mañana has estado en lujuria, en ese pecado que está ocurriendo allí, que no es correcto. Esa es una oportunidad para que regreses a Él. Di, poderoso Señor Jesús, yo me arrepiento y me alejo de todo pecado, y yo te recibo, mi Señor Jesús, en mi corazón, como mi Señor y Salvador. Y yo te pido, mi Señor Jesús, que me cuides, me protejas en una salvación santa. Protege mi corazón con la santidad, especialmente en este tiempo del año, cuando hay pecado rampante ocurriendo a nivel global, fiestas, celebraciones, el malentendido de esta hora. Pero Señor, sepárame totalmente y haz que yo entienda lo que cuesta vivir la salvación de la cruz. Ayúdame
aumentar mi santidad personal y apártame, Señor Jesús. Llévame a una vida de rectitud moral, una vida de conducta ética, aceptable. Señor, has puesto la santidad ante nosotros, que seamos santos, que seamos una iglesia santa. Causa que yo tenga la santidad que has ordenado, separar mi propia vida, separación en mi propia vida para poder entrar al reino de Dios. Despiértame sobre los 10 mandamientos, que sean mi herramienta para guiarme, mi navegador, mi compás, para saber lo que es el pecado y lo que no es el pecado. Yo te pido, mi Señor Jesús, que uses tu santidad para promover la precaución en mi vida, a darme discernimiento, a causar que yo escoja solo lo que es correcto, lo que es justo, que no permita que la corrupción entre a mi corazón, que yo no tropiece, mi Señor, que pueda subrayar lo que es pecado, que yo pueda evitarlo y vivir para ti. En el poderoso nombre de Jesús soy nacido de nuevo. Si has orado esa oración, busca a donde puedas ser bautizado, pero puedes ver que el Señor está diciendo claramente que necesitamos compartir el Evangelio de Jesús, al exaltar el costo del Evangelio. Cuando escoges la santidad así como lo has hecho, así como lo has hecho en esta oración, en el mensaje que he dado, hay un costo. El mundo va a pelear contra ti, te vas a tener que separar del resto. Van a estar en fiestas de Navidad, han contratado cual restaurante o en la casa de alguien o donde sea, pero tú vas a casa a leer la Biblia, a cuidar de tu familia. Hay un costo. Siempre y cuando hayas escogido la santidad, el Señor dice, hay un costo. La razón por la cual la iglesia actual ha caído es que cuando ellos recibieron a Cristo, cuando estaban siendo evangelizados, no recibieron ante ellos el costo de seguir a Jesús. Tenemos que presentarle eso a la iglesia, ante la iglesia de la manera que yo lo he presentado ahora, ante la humanidad, que antes de que recibas a Jesús, tienes que saber que hay un costo al seguir a Jesús. Siempre que querían llegar a Jesús y seguirle, lo primero que Él les mostró es sobre el costo al seguirlo a Él. Dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Están ustedes todavía dispuestos a seguirme? Necesitamos evangelizar, explicarles, exponerles el costo para que no crean una mentira de esperar otro tipo de vida. Entonces, cuando eres santo, te conviertes en el seguidor de Cristo y no vas a ser sorprendido por el sufrimiento que está involucrado en esto, en esta vida. Entonces el Señor te ayudará ahora a soportar el sufrimiento sin comprometer la integridad de tu salvación. Entonces vas a poder amar a tus perseguidores porque sabes el premio que te aguarda en el cielo. Y puedes renunciar todo, puedes rechazar todo lo que es impuro e impío, y te va a ayudar a confiar en Dios tanto, y entonces vas a usar esas experiencias para poder escoger una vida santa, porque constantemente vas a fijar tu mirada sobre Jesús. Hebreos que leímos, porque este es un mandamiento que se nos ha dado, porque esta es una orden, un mandamiento que se nos ha dado y tenemos que cumplirlo para ver el reino de Dios. Que el Señor los bendiga. Mientras se preparan
para una gran celebración mañana. Mañana es tan enorme porque mañana es el día cuando Dios el Padre, cuando yo llamé a Dios el Padre, al que nos trajo a Cristo Jesús a morir en la cruz. Yo lo llamé en este tiempo hace 2 años, que llegara en la temible nube de su gloria. Visitó a los hijos de Israel, así como visitó a los hijos de Israel en el desierto. Y Él llegó a la tierra, a la iglesia, por primera vez a la iglesia del Nuevo Testamento. Así que mañana es un día muy grande, porque el mismo Padre, antes de celebrar la Navidad incluso, Él llegó. Y desde que Él llegó, mira cómo la tierra nunca ha sido la misma antes. Y la pregunta es que desde que Dios Padre llegó, ha cambiado tu vida. Cuando miras tu vida antes de esa visitación del 22 de diciembre del año 2019, ¿es tu vida mejor ahora o igual o qué? Tiene que haber mejorado porque todo ha cambiado. La visitación de Dios Padre ha llegado y después de eso celebramos la Navidad. Es la única iglesia a nivel global que tiene ahora esta tremenda celebración de la visitación de la gloria postrera, de Dios, que demarca, que pronuncia, que anuncia la venida del Mesías. Entonces, incluso mientras celebramos la Navidad, nuestra Navidad ha sido calibrada, ha sido ajustada por la visitación del Señor, por la visitación del mismo Señor, que significa que aparte de la celebración de un bebé en un pesebre, de estar bebiendo y haciendo lo que la gente hace, para nosotros tiene todavía un significado más profundo. El Señor le ha adjuntado sobre la venida del Mesías, el Rey, el juez venidero. Que el Señor les bendiga, el Mesías viene.